Hola, buenas, buenas. ¿Cómo están todos eh, los seguidores de Instagram de la coalición? Y de mi Instagram, Antonio Gómez Cavallini. Gusto a todos. Soy Antonio Gómez Cavallini, el coordinador general de la coalición de las Américas. Bueno, estoy esperando que se terminen de unir algunas personas más al, al vivo que habíamos anunciado. Recuerden, hoy tenemos una entrevista interesante, iniciando este primer ciclo de charlas de la Coalición de las Américas. Este primer ciclo de entrevistas que vamos a hacer en el día de hoy y a hacerlo por todo el año que viene, con personalidades, gente conocedora y que tiene expertise y experiencia en lo que tiene que ver con la hemofilia en toda América. Así que vamos a estar primeramente haciendo entrevistas a líderes voluntarios, médicos, personalidades de la Federación Mundial, y también a un montón de pacientes y un montón de gente que de una u otra manera colabora siempre con esta tarea. Pero bueno, es importante decirles que también, sí, aquí para la gente que nos va a ver grabado, es una entrevista que estamos haciendo vía Zoom, la cual la misma va a quedar grabada para que la puedan ver desde ya en el canal de YouTube de la coalición, para que también la puedan ver en nuestras redes posteriormente, ya sea en Facebook y también algunos extractos en Instagram. Así que nada, es muy interesante y muy importante que todos puedan compartir. Estamos esperando si se sigue sumando algún seguidor más, algunos televidentes más. No sé si llamarlos televidentes en este caso, pero serán como telefonovidentes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero bueno. Lo más interesante que vamos a tener en la entrevista de hoy es la persona a la cual vamos a estar entrevistando. La persona que estamos entrevistando hoy es una persona muy reconocida, muy voluntariosa, muy trabajadora y muy dedicada al tema de la hemofilia en América. Su nombre es Antonia Luque. Antes de mostrarla voy a hacer un pequeño, antes de mostrarla en el vivo, pero a la gente que está aquí viéndolo en la entrevista vía Zoom, ya la está viendo y quiero hacer un pequeño raconto de quién es ella. Ella es activista, es actual coordinadora general de la Asociación Venezolana para la Hemofilia, defensora de los derechos de la salud y la vida, Premio Mundial Voluntariado 2010, premio que ganó hace muy poquito, que es algo de lo que vamos a conversar, Luisa Cáceres de Arismendi, en la tercera edición 2020 en el área de salud. Tiene homenajes nacionales en función de la mujer por su reconocimiento y tenacidad en el trabajo y en su lucha, por su compromiso, y tiene más de 31 años de voluntaria. Aquí está nuestra amiga Antonia Luque, a quien vamos a iniciar con la entrevista ahora mismo. Bueno, estimada Antonia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Agradecida por este honor de ser con esta entrevista para la coalición. Para mis amigos que conozco muchos de los de la coalición, un saludo grande y espero poder darle como los datos o decir las cosas relevantes que les puedan servir en un futuro a los que están comenzando, a mis amigos que ya tienen tiempo, compañeros en esta lucha y seguir adelante, que es lo que nos toca. Me parece muy bien, Antonia, y por eso era que queríamos iniciar nuestra primera entrevista contigo. Bueno, primeramente, felicitarte por toda tu dedicación, tu trabajo y tu historia. Y en este sentido, nuestras primeras ideas que nos van surgiendo y que nos van apareciendo en este primer ciclo de entrevistas que hacemos desde la coalición, y en este primer eje temático, por llamarlo de una manera, que es el tema del voluntariado, era preguntarte, ¿cómo es ser voluntaria desde hace tantos años y cuáles son las características que has, digamos, con las cuales te has forjado para poder tener tantos años de voluntariado? Bueno, un poquito haciendo historia, yo vengo de una familia grande de hemofilia. Tuve tíos, tuve primos que vivían con hemofilia y en mi familia siempre hubo como esa fuerza de ayudar a los demás porque conocíamos cómo eran las cosas y no solamente mi familia ayudaba en hemofilia conociéndola, sino en otras cosas.
Entonces vengo de esa herencia y cuando yo tuve a mi hijo pequeño, hace 31 años, ya vamos a cumplir 32, empecé a llevarlo a la consulta en el Centro Nacional de Hemofilia aquí en Venezuela y me di cuenta que había muchas cosas que yo podía hacer desde mi perspectiva de madre, de persona no médico, no profesional, que podía ayudar a las profesionales que eran las que llevaban en ese momento la hemofilia en Venezuela, sola. Entonces era un grupo de doctoras que se sentían agobiadas y ya el atender a los pacientes adecuadamente era un trabajo grande. Entonces yo empecé a colaborar con ellas, iba una vez a la semana, después 2 veces a la semana, después me quedé siempre ayudándolas y con la firme pensamiento de que mientras yo ayudaba a todos que estuvieran bien, mi hijo iba a estar bien. Entonces empezamos a luchar, a buscar mejoras en el tratamiento. En ese entonces solamente habían 526 personas que estaban aseguradas y eran las que tenían el factor, y a 4.000 unidades por paciente por año, que eso es, que daba risa ahorita actualmente que todos manejan qué cantidad utilizan, eso no era nada. Entonces empezamos a incluir, empecé el cabildeo con las doctoras acompañándolas para que incluyeran a más personas y que no fuera solamente asegurados del Seguro Social que trabajaban o sus padres, sino que fueran todos, porque no habían ciudadanos de primera y de segunda. Bajo esa idea empezamos a luchar y empecé yo a conquistar a otras mamás que estaban igual que yo en la consulta con sus hijos, a decirle, mira, tú puedes ayudar con esto, puedes hasta llevar una carta, puedes anotar esta parte del censo, direcciones para poder mandarles una tarjeta de Navidad. Y así fuimos involucrándonos varios y fuimos haciendo un equipo. Posterior a eso, se mejoraron las relaciones con personas del interior que tenían que venir hasta Caracas a recibir tratamiento, y entonces se ubicaban y se decía, mira, tú puedes ayudar aquí, tú puedes ayudar en otros estados más lejos, para que todos estuvieran como avanzando. Y así poco a poco fuimos trabajando y fortaleciendo a la asociación que hoy día tenemos. Tengo una otra consulta, otra pregunta, Antonia. ¿Cuáles fueron los desafíos o las barreras que más encuentra un voluntario en este tipo de tarea? Porque sabemos, para todos los que nos están viendo la entrevista ahora en vivo o grabada vía Zoom, es que hay siempre, digamos, cuestiones que todo voluntario tiene que superar, y más quizás en una patología como es la hemofilia, que es una enfermedad sabemos que es de alto costo, baja incidencia, y por ahí inclusive hasta algunos, digamos, autoridades de salud habrán escuchado alguna vez por ahí perdido la idea de que es hemofilia, pero que hay que instalarlo al tema, y también es un trabajo quizás bastante laborioso. ¿Cuáles son las barreras o los escollos o los inconvenientes más normales o habituales con los cuales te encontraste y cómo los pudiste superar? Bueno, como tú dices, la palabra hemofilia en ese entonces con las autoridades era desconocida. Entonces era como volver a informar cada vez que uno iba, con los cambios de todos los directores, de todos los ministros, de todas las autoridades, volver a contar, dejar escrito cuando tú vas a cualquier reunión, mire, esto somos nosotros, esta es la hemofilia, qué es lo que significa, en términos sencillos. Y había una explicación que yo buscaba y buscaba, porque cuando me entrevistaban, empecé a buscar en los medios entrevistas para que todo el mundo supiera que era hemofilia, y que cuando oyeran la palabra hemofilia fuera más conocida a nivel de comunicaciones. Y entonces busqué una explicación que oí una vez de unas doctoras que decía que era como cuando tú te raspas y te sale una agüita antes de formarte la costra, esa agüita son los factores de coagulación. Si tú no tienes esa agüita que te forma la costra, entonces eso no se forma y sigue sangrando. Entonces, el dar ideas para visualizar, que las personas comunes sepan, sin palabras científicas, entonces eso sí les queda. Y hablan, no es
peor una cortada como la gente piensa que se desangra, es un golpe porque la sangre no tiene por dónde salir, y así poco a poco fuimos educando a toda la población, y sobre todo a los que son ministros, que son directores, que tienen poco tiempo para atenderlo a uno, el decir una palabra clave, un enganche, y dejar una cita posterior para poder hablarle y seguir completando, ofrecer cosas como ofrecemos las cosas que tiene la Federación Mundial. Usted quiere entrenamiento para sus enfermeras, la Federación Mundial puede darle entrenamiento. Esas cosas van como interesándole, y poco a poco fui haciendo como un nombre de la Asociación Venezolana para la Hemofilia, lo que es la hemofilia, lo que es a nivel mundial, lo que vivíamos en Venezuela, que éramos muy buenos en términos, en trabajo, en laboratorio y todo. Y entonces eso nos hizo un peso que hasta hoy en día es parte de lo que nos ha salvado dentro de esta crisis, porque somos conocidos y somos fuertes. Tenemos 14 filiales, tenemos los líderes en el interior, que es una base importante de nuestra organización, y que todos sabemos decir lo mismo a quien nos pregunte en cualquier parte de Venezuela. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes tratan la hemofilia? ¿Cómo se trata la hemofilia? Siempre manteniendo la misma información entre todos. Eso es muy clave. Muy bien, muy bien. Quiero preguntarte por el premio que te reconocieron hace muy poco, que lo tengo aquí anotado, y es el premio Luisa Cáceres de Arismendi en su tercera edición del año 2020. ¿Qué es ese reconocimiento que es interesante que nos cuentes? Bueno, eso es un premio que se le da a las mujeres en Venezuela, una iniciativa de un grupo conocido de organizaciones que se reúnen a ser jurados y a escoger a diferentes mujeres luchadoras que han logrado a través de su trabajo cambios importantes en las poblaciones de Venezuela. Luisa Cáceres Arismendi era una heroína que tuvimos en la época de la independencia, que luchó muchísimo por los cambios de Venezuela, por la libertad de Venezuela, y en estos momentos estamos con muchas cosas que deberíamos de cambiar, y es el trabajo que estamos haciendo desde las organizaciones como organizaciones civiles, los cambios importantes para salvar a la población. Entonces escogen a varias personas, una por educación, una por deporte, y así hasta que estuve yo en la de salud. Y entonces, bueno, me dieron ese reconocimiento por mi trabajo y mi voluntariado durante tantos años. Muy bien, muy bien. Por otro lado, también quiero preguntar, ¿cómo ves la perspectiva no solamente del voluntariado, sino de las organizaciones que nos dedicamos a hemofilia, que, bueno, todas, aquí te digo que en el vivo hay mucha gente que está saludando, están mandándote saludos y muchas felicidades. Hay bastantes consultas que después podremos evacuar, pero principalmente te quería preguntar, ¿cómo ves la actualidad del tratamiento de la hemofilia en la región y cómo lo ves en perspectivas hacia futuro? Digo la región, me refiero, sabemos que América del Sur tiene particularidades, aunque no somos todos con las mismas características, pero el Caribe y América del Norte también tienen cada continente, o sea, América en sí mismo tiene como 3 como subregiones o 3, digamos, características distintas en algún sentido. Pero ¿cómo ves al continente en general y particularmente a América Latina en especial, en la actualidad, en el tratamiento y hacia dónde vamos? Bueno, yo veo que volvimos a como agarrar una nueva fuerza en la región de las Américas, quizás por estas iniciativas como la coalición, y tenemos que tratar de que nuestros líderes y nuestra gente ahora dé otro paso, que es ser profesionales en lo que nosotros hacemos. Porque mucha gente, yo en el transcurso de todos estos años, con otros líderes que conozco de aquí, de Venezuela sobre todo, que se sienten como cansados, sigo luchando y sigo haciendo, y no veo qué es lo que he mejorado. Muchas veces yo les decía, esperen su momento y piensen, cierren los ojos y vean cuando empezaron
lo que hicieron y lo que están ahorita. Entonces ahí se tienen que aclarar y ver, ahora quiero un escalón más, ahora quiero hacer algo más de lo que hice, pero tienes que recapitular qué hiciste hasta ahora. Y entonces de ahí ver, cónchale, sí, yo hice mucho, yo he mejorado tales cosas, ahora tenemos tal factor, no tenemos los críos, no tenemos los plasmas, sino que tenemos un medicamento adecuado, tenemos la red de que nos comunicamos todos, ya no viene un medicamento que nosotros no sabemos de dónde es, que no tiene la permisología, nos comunicamos. Entonces, todas esas cosas es muy valioso el comunicarse y el ser más profesionales en lo que hacemos. Ya no tenemos ese lamento, ay, que se van a morir, no, eso cambió. Ahora, más que nunca, ahora con la pandemia, nosotros tenemos que tener conocimientos diferentes hacia dónde vamos a pedir y qué vamos a exigir. Las cosas ya no son las mismas perspectivas de los gobiernos, del Ministerio de Salud, ni los requisitos, ni el dinero que van a utilizar. Entonces, hacia eso vamos a tener que ver quiénes van a sobrevivir. Y en esos que vamos a sobrevivir, tenemos nosotros que seguir luchando porque sea la hemofilia la que sobreviva y seguir adelante. Nuevas cosas, nuevos cambios de cómo hablar, nuevas cosas que enfrentar. Todo eso es importante que lo veamos ahora. En la época de que nacieron tu hijo, que es un poco el motor y la generación de todo este proceso que estás comentando vos, el tratamiento para la hemofilia era muy distinto. Ni hablar en otros países, en Argentina o con plasma, y ahora estamos hablando de terapia génica, de profilaxis, o sea, de factor recombinante o plasmático, pero profilaxis. Estamos hablando y pensando un mundo mucho mejor para aquellos pacientes de la última generación en general, y sé que el tratamiento a nivel mundial y a nivel de las Américas también ha mejorado mucho. A diferencia de lo que te pasó a vos o tu experiencia como madre, ¿qué mensaje le podrías dar a los padres que tienen hijos con hemofilia que se enteran ahora o que sabían que podía ser así, pero que son más bien jóvenes? ¿Qué mensaje les das en función de tu experiencia? Mira, que hagan todo el esfuerzo para que tengan una vida normal. Parece mentira en esos momentos cuando tú me dices que son padres nuevos o que están recibiendo, que tenían la posibilidad pero no lo creían y después tienen un niño con hemofilia. No los parten, no los paren, porque ellos van a tener una vida normal. Si uno los ayuda a encontrar ese camino de tener una vida normal. Entonces, es como que a cada uno nos toca esa misión de ver y ayudar a una persona que tenga una condición y darle la parte más positiva para hacerlo. Hoy en día, como tú dices, hay otros tratamientos, ya está a la puerta de la cura. Entonces, cuando mi hijo nació, ni me imaginaba yo que podía hacer eso. Además que tenía una visión bien triste de mi pasado, con mis tíos y mis primos que murieron. Entonces era una cosa más dura. Ahora hay muchas más posibilidades. Hay factores que se los ponen una vez al mes y entonces tienen una vida más normal todavía. Hay que evitarles. Causa, no tenés padres ni voluntarios porque nadie está enfermo. Entonces, sabemos que también que haya 100 pacientes o que haya 3.000 pacientes es distinto. ¿Cuán importante es el registro y cómo lo trabajaron ustedes para haber tenido los números y los porcentajes de registro que tienen hoy en su región, en su país? Mira, en Venezuela es muy importante cómo nosotros comenzamos con el registro. Se debe a la constancia del comienzo de las doctoras, la doctora Bosch, la doctora Arlette de Sáez y la doctora Absara Aguada. Ellos comenzaron con un cuaderno y era por familia. Entonces, registraban a todas las personas cuando llegaban, le hacían sus historias, pero ese cuaderno persistió en
en todo, todavía existe, pero está guardado porque ahí están las familias que empezaron con hemofilia en Venezuela. Y de ahí son ramificaciones y por eso ellas han presentado, inclusive a través de todos estos años, trabajos de investigación y las buscan para esos trabajos porque ya tienen como el genotipo de cada familia establecido porque ellas llevaron ese conteo desde un comienzo. O sea, a raíz de ahí empezamos nosotros, teníamos todas las historias en el Centro Nacional de Hemofilia, porque además de eso, la facultad más importante de Venezuela, donde se formaban los hematólogos después de medicina, aquí para ser hematólogo tienes que tener otra especialidad y después entras en hematología. Para ir el mejor posgrado de hematología, dependía del Banco Municipal de Sangre con la doctora Norma de Bosch y estas doctoras que son las profesoras. Y ahí ellas podían distinguir en coagulación quiénes eran más diestras o que les gustaba, porque casi todos los hematólogos se van hacia el cáncer. Entonces, eso fue transmitido de generación en generación, que todos esos médicos son nuestros médicos. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos datos se van actualizando, nosotros los actualizamos cada 6 meses, nos sentamos y actualizamos la data, y para poderla tener al día hasta para cuando vamos a hacer la encuesta anual que es tan importante de la Federación Mundial, la hacemos la parte médica y la social. Nosotros ahí nos sentamos y hacemos todo el vaciado de la información, pero tenemos una base de datos que es sencilla, porque empezamos con Excel y ahí es donde vamos acomodando. No hemos podido dar ese nuevo paso a otro programa, pero con eso nos ha servido y por ahí sacamos todas las estadísticas. ¿De qué nos sirvió? Porque nos sentamos con las autoridades a decir, somos 5.189 y todos nosotros no sabemos que somos 5.189, tantos A, tantos B, tantos von Willebrand y otras coagulopatías, porque las tenemos también registradas, porque también necesitan ese medicamento. ¿Cuántas unidades de factor 8 necesitan anualmente? 86 millones de unidades. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tanto, esta población, tantas, son muy severos y necesitan tantas unidades. Hay que manejar toda esa información, porque como te lo digo, hay tanta competencia de otras patologías que cuando le preguntan a otra, ¿y qué es lo que tú necesitas? ¿Cuánto necesitas de medicamento? ¿Cuántos pacientes tienes? No lo saben. Y entonces tú llevas la delantera, no, nosotros somos tantos. ¿Y cuántos tienes en el estado de Zulia? Son 600 en el estado de Zulia, son 298 en Nueva Esparta, son 60 en Cojedes. O sea, ya te manejas por estado y sabes, y es más fácil para ellos, y no se les olvida, cuando tú sabes la información y se las da, no es fácil olvidar la persona que te da la información. Y la información veraz, porque a veces le preguntan a los médicos, claro, y los médicos del Centro Nacional de Hemofilia tienen la misma información. Claro, claro, sí, es cierto. Por eso es que siempre hay que hacer mucho énfasis en el tema del registro y de cómo manejar también los datos, como decías vos, Antonia. Te digo que acá hay un montón de gente que nos está saludando, bueno, gente de Chile, nos están saludando también de República Dominicana. Acá una asistente de Romina dice, la fortaleza debe estar en la organización y no pensar solamente en el Estado, que siempre es importante mantener a la organización. Totalmente de acuerdo, y como decía Tony, menciona, es así por una planificación estratégica que lo permite todo. También aquí está nuestros amigos de Costa Rica, hay un montón de gente que te está saludando y varias preguntas que van a ir apareciendo, que iremos tratando acá. El amigo Juan Andrés Pereira, coordinador de educación de la coalición, nos dice que conocer los datos fortalece a las organizaciones y las empodera, justamente de lo que veníamos hablando. Y la verdad que es muy interesante esto que nos comentás, y la verdad que valoro mucho tu trabajo, valoro mucho tu tenacidad. Yo hace no sé cuántos años que te conozco, Antonia, pero debe hacer unos 10, 12 años, que es una partecita nada más de tu trabajo voluntario, y la verdad que siempre has estado firme y atenta a todo. Y la verdad que te quiero agradecer además el tiempo, ¿no? Por esta entrevista, tu dedicación, tus palabras y tus recomendaciones, porque yo estoy muy seguro que hay un montón
de personas acá que nos están mirando y que nos están mirando también en la entrevista vía YouTube y las redes grabadas, que también toman en cuenta estas cuestiones y estos tips y estas ideas que vos nos das después de tanto tiempo. Una última pregunta que te quiero hacer, y bueno, no puedo dejar de mencionarlo, no sé si decir que sos como la primera dama, pero sos la esposa de César Garrido, que es el actual presidente de la Federación Mundial, electo hace muy poco. ¿Cómo es ser una pareja tan dedicada a esto con tu experiencia y con tu trayectoria, y ahora también con los puestos, bueno, que ha tenido César en la coalición y en la federación, y ahora siendo el presidente? ¿Cómo es una pareja, digamos, dinamita, explosiva, ¿no? Bueno, tenemos una vida compartiendo este tema. Cuando yo empecé, como te dije, hace tantos años, cuando estaba Alejandro bebé, yo llegaba aquí a esta casa súper cansada y él me veía con su mente de gerente, de mi esposo y todo, decía, está trabajando mucho y no las veo que avanza. Entonces, hubo un año, como 3 años después que ya yo estaba trabajando fuertemente, él decidió, mira, yo voy a ayudarlas, pero con mi mente gerencial. Y eso fue clave para nosotros, porque ese fue como el primer adelanto que tuvimos, y esa mente de gerente, planificación que él tiene, nos sirvió muchísimo para nosotros poder avanzar. Y eso es una norma en su vida, y por eso él ha sido como muy planificador, las recomendaciones que te dan para las organizaciones, que te planifiquen, que hagas las cosas ordenadamente, que te comuniques con los demás también. Y eso es lo que ha ayudado a muchas personas, y a nosotros en nuestro hogar la comunicación es lo primero. Y con este nuevo rol ha sido bien complicado, pero no difícil, porque son muchos momentos que él está ahora compartido con todas partes del mundo, pero igual tenemos nuestros momentos ya establecidos de quedarnos compartiendo nosotros dos como pareja, conversando otros temas, ver películas o conversar con los amigos, atender a los amigos, que nos encanta, y tenemos costumbres que no las hemos perdido y las cultivamos como pareja. Entonces, me toca esta vez compartir a mi esposo con todos los que están en el mundo con él, y sé que él va a hacer un muy buen trabajo, ya lo está haciendo, y que va a sacar adelante esto, y yo voy a estar con él acompañándolo como siempre. Sin duda que vas a estar acompañándolo, sin duda que va a ser una muy buena tarea, y sin duda que toda la comunidad, no solamente americana de hemofilia, sino en el mundo, lo va a estar apoyando con la fortaleza y también con los cambios y con la perspectiva que él tiene, que él encarna. Así que seguramente le vamos a hacer una entrevista, en algún momento lo vamos a convocar para el año que viene. Y bueno, desde ya te agradezco enormemente el tiempo, tus palabras, tu dedicación, la verdad que te felicito y sos una fuente también de admiración. Y desde ya, sobre todo agradezco que también sigas con esta tenacidad, porque después de por ahí tantos años uno puede decir, bueno, yo ya hice lo mío y quizás hasta acá llegamos, y no, y la verdad que seguís colaborando y ayudándonos y guiándonos en las cosas que por ahí los más jóvenes estamos tratando de, bueno, no soy tampoco tan joven, pero los de otra generación estamos intentando avanzar, y siempre es importante esta mezcla y esta mixtura entre la sangre nueva, ideas nuevas, y también la experiencia y la capacidad y la visión que tienen los que ya han transitado ciertos años en este voluntariado. Así que nuevamente te agradezco por el tiempo, agradezco aquí a toda la gente que nos está siguiendo, un montón de gente y un montón de consultas que luego iremos tomando en cuenta en el vivo. Y bueno, nada más, agradecerte nuevamente, y espero que volvamos a encontrarnos en algún encuentro post cara a cara, y nos podamos conversar con tapaboca mediante seguramente, pero que podamos charlar y tomar un... Muchísimas gracias por la invitación y mucha suerte con todo lo que están haciendo.
Muchas gracias, Antonia, te felicito y un saludo muy grande para todos por ahí. Gracias.